El chillido cortó la cabina como una navaja y todos voltearon a la vez. Un bebé rugía con una fuerza imposible para su tamaño, y el aire presurizado parecía vibrar al ritmo de su llanto. El hombre que lo cargaba, traje impecable, reloj que brillaba como un pequeño sol, apretó al niño contra el pecho, susurrando promesas ahogadas por otro alarido. La tensión era un animal vivo que caminaba por el pasillo, respirando en la nuca de cada pasajero. Nadie se movía. Nadie ayudaba. Hasta que una mujer tímida se puso de pie con las manos temblando y decidió romper su propia regla, no meterse con nadie. Marcelino de Carvalho balanceaba a su hijo en un vaivén paciente que ya no le quedaba. El rostro del pequeño Gustavo ardía rojo, puñitos cerrados, piernas que pataleaban contra el aire. Los ojos juzgones volaban como dardos desde todas las direcciones, y el orgullo del empresario, dueño de titulares y fortuna, se desmoronaba al mismo ritmo que su paciencia. Siguió una gota de sudor por su sien, como si también buscara la salida de emergencia. Gustavo, por favor, papá está aquí, murmuró, y el niño contestó con un grito más filoso. 2 horas largas lo separaban del suelo de Sao Paulo, pero el tiempo se había vuelto hule, se estiraba, no se rompía. Fátima de Almeida clavó las uñas cortas en la mezclilla de sus jeans. El llanto infantil siempre le apretaba una fibra secreta. Subió un poco sus lentes sencillos e intentó leer la misma página por 5ª vez. Las letras se deshacían en mareas negras. A su lado, una ejecutiva resopló, subió el volumen de sus audífonos y masculló lo que muchos pensaban. Y no es posible. Con ese dinero, mínimo una niñera o su jet privado. Fátima tragó saliva. Reconocía al hombre desde que embarcó, Marcelino de Carvalho, farmacéutico convertido en magnate, el viudo que hacía unos meses había perdido a su esposa en un accidente, quedándose con un bebé casi recién nacido y una fama pesada que no servía de cobija. Ese detalle se le atoró en el pecho justo cuando el llanto del niño escaló. Lo miró, en los ojos oscuros de él no había portada de revista, había cansancio, desesperación, algo que el dinero no compra. Le duelen los oídos, pensó Fátima, memoria de consultorio popular encendiéndose. Había visto ese dolor 1000 veces en bebés en días de cambio de clima. Un señor de mediana edad, 2 filas adelante, volteó furioso. ¿Alguien va a hacer algo? Yo pagué caro por ir cómodo. Marcelino enderezó la espalda y puso la cara de junta difícil, esa máscara que lo protegía en tabloides y asambleas. Los ojos, sin embargo, se le quebraron en humanidad. Estoy haciendo lo posible. ¿Alguna sugerencia útil? El señor bufó y volvió la cara, arropándose con su enojo. Una señora mayor del otro lado del pasillo dijo con ternura. ¿Ya intentó darle algo de beber? A veces ayuda con la presión. Todo, dijo Marcelino con gratitud cansada. Mamila, chupón, nada. Él rechaza. La sobrecargo pasó con sonrisa a punto de granizo. Ofreció ayuda, recibió un chiste sin gracia sobre un botón de mute para bebés y siguió su ruta de turbulencia emocional. Fátima cerró el libro y lo guardó en su bolsa gastada. La voz de su madre le cruzó la mente, no te metas. Lo había obedecido siempre. Ser sombra era seguro. Ser silencio era más fácil. Pero sus manos ya se desabrochaban el cinturón. Se puso de pie. Pequeña, flaquita, sombra discreta recortada en el pasillo. Acomodó la blusa de algodón, respiró hondo, sostuvo su propia timidez como si fuera una puerta que debía abrir. Con permiso, ¿puedo intentar ayudar? Marcelino levantó la vista, sorprendido por esa voz bajita que peleaba contra el vendaval del llanto. La observó un segundo, volvió al bebé, dudó otro segundo. El siguiente grito de Gustavo tomó la decisión por él. Por favor. Cualquier ayuda es bienvenida. Fátima ocupó el asiento vacío a su lado, sintiendo las miradas coserle la espalda. De cerca, él imponía, corte perfecto, reloj carísimo, perfume sutil. Pero en los ojos traía un invierno. ¿Puedo cargarlo? La duda duró un parpadeo. Marcelino le pasó el bulto caliente y tembloroso. Gustavo siguió llorando, cara apretada, ceño miniatura. Fátima lo sentó mirando hacia ella, sosteniendo bien su espalda,
y con el pulgar y el índice empezó a masajear suavemente los lados de la nariz y la zona cerca de las sienes, con movimientos pequeños, constantes. Esto alivia la presión, explicó bajito, y a veces los distrae. El milagro no fue de golpe, fue un cambio de marea. El llanto bajó un tono, luego otro. Los ojitos hinchados de Gustavo se engancharon en el rostro de Fátima como si lo estuvieran descifrando. Ella tarareó una canción de cuna que su abuela le había enseñado, una melodía sencilla de pajaritos y sueños. Su voz, que siempre pasaba desapercibida, salió limpia, cálida. El silencio fue creciendo desde el bebé hacia la fila de atrás, contagiando hombros, soltando mandíbulas. Gustavo dio un par de hipos sollozos y se rindió al sueño con los labios entreabiertos. Como, Marcelino parecía no creer lo que veía. Trabajo con niños desde hace 6 años en un centro de salud en la periferia de Porto Alegre, dijo, bajando la mirada. Los vuelos y los cambios de presión les pegan fuerte, sobre todo a los chiquitos. Él se pasó la mano por el cabello impecable, gesto que por fin le desacomodó la armadura. Intenté todo desde que despegamos en Florianópolis. Pensé pedir aterrizaje de emergencia, medio bromeó, medio se confesó. Los bebés son misterio, sonrió Fátima. Y los papás primerizos, más. Papá solo, corrigió él con un matiz de sombra. Gustavo respiró profundo, pesadito, rendido. La sobrecargo regresó, miró al bebé dormido y dejó escapar un por fin, que arrancó sonrisas. Sonó el aviso de cinturones. La cabina se tensó otra vez con el anuncio de turbulencia. Fátima dudó en mover al bebé, Marcelino lo leyó sin palabras. Quédate ahí. Ese asiento está libre. Él la ayudó a abrocharse sin despertar al pequeño. Conversaron en susurros, ella no vivía en Sao Paulo, venía a entrevista en un hospital infantil. Él escuchó con atención que se siente en la piel. No preguntó de más cuando su voz tropezó con recuerdos. Observó a Gustavo con ternura que no pedía permiso y, al hacerlo, algo en Fátima se aflojó. Durante el descenso, compartieron silencios cómodos. Al tocar tierra, el hechizo se sacudió. Gente de pie, prisa, maletas. Él pidió su número con una naturalidad tímida. Ella dudó, el corazón dando brincos que no admitía en voz alta. Lo dictó. Intercambiaron una corriente eléctrica al rozarse los dedos al pasar al bebé. Nadie lo dijo, pero ambos lo sintieron. El aeropuerto era su propio universo de ruido. Fátima siguió los letreros hacia los autobuses, cuidando su presupuesto y sus nervios. Entonces escuchó su nombre. Marcelino cruzaba el mar de gente con Gustavo en un canguro pegado a su pecho. El bebé miraba las luces fascinado. Y no pasó nada malo, aclaró él al alcanzarla. Solo pensé, tengo contactos en el Hospital Infantil São Luís. Y gracias, pero no, la palabra le salió demasiado firme y varias cabezas voltearon. Quiero ganármelo por mérito. Él entendió. No insistió. No era caridad lo que querían poner entre ellos. Era respeto. Se despidieron de nuevo, esta vez con una promesa que no tenía forma todavía. El amanecer en el hostal de Pineiros la encontró despierta. Mensaje de su mamá, Dios te acompañe. Mensaje de Juliana, su amiga, ¿ya viste a los chilangos guapos? Y uno más, de un número nuevo, soy Marcelino. Mucha suerte hoy. Gustavo no deja de sonreír desde que te conoció. Tiene buen gusto. Fátima cerró los ojos para que el corazón no se le saliera por los párpados. Se vistió con su mejor conjunto modesto y salió al mundo que le exigía valentía. El hospital era moderno, con dibujos de niños en la entrada y un aire de esperanza bien puesta. La entrevistó la doctora Elisa Méndez, recta y cálida. Hicieron preguntas que sabían a evaluación y a cuidado. Fátima contestó con la verdad que tenía, experiencia con pocos recursos, respeto por la dignidad de cada familia que cruzaba su consultorio. Salió vacía de adrenalina y llena de incertidumbre. En la plaza de enfrente, respondió por fin el mensaje de Marcelino, gracias por el ánimo. Entrevista lista. Ahora a esperar. Dile a Gustavo que extraño su sonrisa. La respuesta llegó antes de que terminara de respirar,
¿Y si lo platicamos con un café? Jardín Botánico, 3 de la tarde. Te mando ubicación. Lo dijo simple, como quien ofrece agua a alguien sediento sin pedir nada a cambio. Fátima llegó con los nervios haciendo fila uno detrás de otro. El café botánico olía a pan recién hecho y humedad verde. Marcelino estaba sin saco, mangas remangadas, como si por fin su piel respirara. Le preguntó por la entrevista con un interés sin prisa. Prometió no mover hilos. Cumplió. Pidieron capuchinos y pan. Hablaron de Gustavo, que amaneció a las 4, que intenta comerse el mundo a puños, y la risa de Fátima salió fácil. Él escuchaba con esa manera que pone alfombra a las palabras del otro. Le preguntó por qué Sao Paulo. Ella contestó lo que pudo, reempezar. Él asintió como quien reconoce su propio mapa. Dijo el nombre de su esposa en voz baja y el aire del café se volvió más tierno. Fátima, casi sin darse cuenta, le tocó la mano. Fue un segundo, pero en ese segundo cupó una ciudad entera de posibilidades. Se les fue el tiempo como agua en suelo caliente. Al despedirse, el sol ya empezaba a ensayar su atardecer. Él ofreció acercarla, ella negó, su orgullo y su prudencia caminan en sandalias, no en tacones. ¿Nos vemos mañana?, preguntó él con una timidez que no le conocían las revistas. Solo si Gustavo también va, bromeó ella, y el brillo que encendió esa frase les duró hasta la noche. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Marcelino, la doctora Elisa lo había llamado por temas de la fundación. Sin querer, salió a colación una candidata llamada Fátima de Almeida. Dice que fuiste la mejor. Te va a hablar en unas horas para ofrecerte el puesto. La noticia entró como un rayo tibio. Minutos después, la doctora confirmó, el empleo era suyo. Mérito y oportunidad se dieron la mano. Fátima aceptó con una mezcla de vértigo y gratitud que dan ganas de llorar en un baño público. Marcelino propuso un picnic para celebrar. Pasó por ella al hostal en un auto discreto, casual de verdad. Gustavo, en su silla, al verla, agitó los brazos como si hubiera encontrado el sol. Fátima sintió una oleada de cariño que la tomó por sorpresa y que, de tan honesta, no quiso apagar. En el parque Ibirapuera encontraron una esquina de sombra antigua. Marcelino extendió una manta, sacó una canasta, sándwiches artesanales, frutas, jugo, una mini torta con felicidades escrito con chocolate, y una sonrisa que por fin le desarmaba las defensas. Puso a Gustavo sobre la manta. El bebé enganchó su camino directo hacia Fátima como si su brújula interna se llamara ella. Comieron despacio, hablaron sin darse órdenes. Diseñaron a lápiz la mudanza de Fátima, barrio seguro, renta justa, metro cerca. Él ofreció ayudar a buscar departamento, ella quiso decir que no, pero dijo que sí con condiciones, sin favores, sin atajos. Él aceptó. Gustavo tiró su juguete, protestó, y ahí estaba Marcelino de pie en un segundo, devolviéndole su pequeño mundo con una paciencia que a Fátima le hizo nudo en la garganta. ¿En qué piensas?, preguntó él al volver a su lado. En cómo la vida cambia en días, admitió. En que el lunes yo era otra persona. Con personas nuevas, completó él. Y no fue cursi. Fue verdad. Gustavo, cansado, se acurrucó contra Fátima y se durmió. Marcelino los miró a ambos con una ternura que pide hogar. Y él se siente seguro contigo, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también. La frase cayó suave y poderosa. Fátima quiso huir y quedarse a la vez. Confesó el miedo a equivocarse, a abrir un corazón que ya había pagado el precio. Él no prometió imposibles. Ofreció honestidad, respeto, tiempo. Y un presente que no pretendía disfrazarse de futuro sin pedir permiso. Se besaron como se devuelve un abrazo, con cuidado, con agradecimiento. Gustavo, entre risitas de sueño, aplaudió con las palmas gorditas, como si marcara ok. Los tres rieron, y en esa risa cupo el alivio de 2 días difíciles y el sueño de muchos por venir. Caminaron junto al lago, vieron patos, dejaron que el viento arreglara el silencio. Cuando el sol empezó a bajar, Marcelino apretó la mano de Fátima. Quiero preguntarte algo, dijo, y ella sintió el corazón brincar.
No fue una locura. Fue una oferta sensata con fondo tierno, un departamento de huéspedes en el mismo piso que el suyo, con entrada propia, vacío la mayor parte del tiempo, un lugar temporal y seguro mientras ella encontraba dónde vivir. Sin prisas. Sin compromisos implícitos. Solo una mano extendida. Fátima pensó en su orgullo, en su mamá, en la voz que siempre la llamaba a esconderse. Pensó en Gustavo durmiendo como si el mundo, por fin, no doliera. Dijo que sí. Volvieron al auto con la canasta más ligera y el pecho más lleno. El parque se doraba. Los dedos de ellos se buscaron sin preguntas. Al llegar al estacionamiento, Marcelino soltó una risa que sonaba a descubrimiento. Nunca creí en el destino, admitió. Hoy me dan ganas de dejar de discutir con el universo. Fátima asintió. ¿Qué posibilidades había de que un bebé llorando a 1000 metros sobre el suelo juntara a dos vidas tan distintas y, al mismo tiempo, tan dispuestas a encontrarse? Algunas coincidencias, entendió, no son casualidad, son puertas. Y aquella puerta, la que una mujer tímida se atrevió a abrir en un pasillo estrecho, los condujo a un principio que olía a pan, a pasto, a canción de cuna. Esa noche, en el hostal, Fátima miró el techo y sonrió con los ojos abiertos. Tenía trabajo, tenía ciudad, tenía miedo, y tenía ganas. Mensaje de Marcelino: mañana vemos opciones de departamentos. Llevo café. Gustavo insiste. Respuesta de Fátima: dile que yo también insisto. Al otro lado de la pantalla, un hombre que el mundo llamaba millonario arrulló a su hijo con una paz nueva. Tal vez el destino no exista, pensó. O tal vez se parece mucho a una voz bajita que dice con permiso justo cuando el silencio ya no alcanza. El avión se había llenado de juicios, el aeropuerto de prisas, la ciudad de ruido. Pero en medio de todo, alguien eligió escuchar a un bebé y creer en una posibilidad. Y esa posibilidad tenía nombre y unos lentes sencillos y unas manos que sabían dónde presionar para que el dolor bajara. A veces el giro impensado no es un truco, es la decisión valiente de intervenir con ternura. La historia no cerró en beso ni en promesa escrita. Cerró en movimiento, maletas haciéndose, direcciones nuevas en el mapa, un timbre que aprender, un bebé que al despertar buscaría el mismo rostro y sonreiría. Cerró en comienzo. Y los comienzos, cuando son de verdad, suenan exactamente así, como un susurro que calma, como una risa que alivia, como el aleteo suave de un futuro que ya empezó.